Muy buenos días tengan todos ustedes. Como decía hace ratito, buenos días a todos. Estoy muy contento. Buenos días. Estoy muy contento de que me hayan invitado de nuevo. Ya van varias veces que me invitan y me siento muy contento de que me inviten a poder compartir la palabra de Dios. El tema de hoy, gracias a los otros temas que hemos dado anteriormente, a las otras predicaciones que ha habido muchas preguntas, ha habido muchas dudas, he recibido muchos correos y he recibido muchos WhatsApp de personas que me dicen, oiga, tengo una duda aquí, tengo una pregunta de esto, ¿usted qué piensa de esto? ¿Usted qué cree de esto? Y entonces decía yo el día de hoy, híjole, ¿de qué voy a predicar? Porque unos me preguntan una cosa y yo quisiera predicar de otra cosa. Y al final llegué a una conclusión de que vamos a predicar un tema revuelto, pero muy interesante. Por título lleva El poder y la autoridad de su Cristo, Apocalipsis 12, un capítulo interesante. Pero antes de comenzar, vamos a pedir la dirección de Dios en una oración. Los invito a postrarse de rodillas para orar. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, santificado y bendito sea su nombre, Señor. En este momento, Señor, que vamos a abrir su palabra, queremos que usted nos acompañe, nos bendiga y nos llene del poder de su Espíritu Santo para poder compartir y expresar solamente lo que usted quiere que digamos. Señor, bendíganos, ayúdenos, acompáñenos y perdone todas nuestras faltas. Acompáñenos, pues, sea misericordioso con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les decía, a mí me gusta mucho el Apocalipsis. Este es un tema revuelto, no es tanto hacia el Apocalipsis, pero es un tema que a mí me fascina mucho. Dentro de muchas de las preguntas que recibía dentro de los correos, me preguntaban mucho por el capítulo 12. Y les decía yo, el capítulo 12 de Apocalipsis es uno de los que más detalles tiene, es uno de los que más temas o podría sacarle de todos los libros, de todos los capítulos, del mismo Apocalipsis. Entonces, tomarlo en una sola sesión o en un solo tema sería muy corto, pero nos vamos a enfocar en el poder y la autoridad de su Cristo, porque así nos lo dijo la lectura bíblica que tuvimos el día de hoy en Apocalipsis 12:10. Pero incluso antes de que iniciemos, yo les voy a pedir un favor. Hoy va a haber muchos textos, mucha Biblia, porque todo lo vamos a leer con un escrito está. Pero yo le voy a pedir un favor, que yo no quiero que me crea. Yo no quiero que me crea. Lo que yo quiero es que usted por su cuenta se ponga e indague y escudriñe las Escrituras para que usted por su cuenta, todos ustedes que nos están viendo, se den cuenta o a lo mejor aprendan algo más o diferente. Hay una parte en la Biblia que a mí me gusta mucho, es la pequeña introducción que voy a hacer para con ustedes. Está en San Juan, capítulo 8. Me voy a ir un poco rápido porque quiero tocar varios temas. Entonces, si algunos de ustedes no me entienden aquí por la prisa, les voy a pedir que vuelvan a repetir el programa ya con más calma en sus casas y entonces lo repasen para si queda alguna duda. Y si no, con mucho gusto me escriben un WhatsApp o un correo y yo con gusto trataré de responder a las preguntas que ustedes tengan para mí. La pequeña introducción la tenemos en San Juan, capítulo 8, versículo 31 al 38. Y dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Fíjense bien este detalle. El Señor Jesús le dijo a los judíos que creían en él:
Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y yo les digo una pregunta a ustedes. ¿Qué es la palabra de Dios o qué es la palabra de Jesús? ¿Dónde tenemos la palabra de Dios o la palabra de Jesús? ¿Qué es la palabra? Lámpara es a tus pies mi palabra, tu palabra, y lumbrera a mi camino. Entonces el Señor Jesús nos está diciendo, si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿qué dice? Ayúdenme a leer el versículo 31. Seréis verdaderamente mis discípulos. Punto número 1. 2. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Podemos seguir la historia, pero vamos a analizar lo que dice San Juan 8:38. Dice, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que ¿qué? Habéis oído de vuestro Padre. Qué interesante, porque nosotros en la mayoría somos lo que hemos oído, no lo que hemos visto. No es lo que hemos visto o leído. Y yo siempre les digo a usted, hermano, es que esto, bueno, dígame dónde dice. No, es que no sé dónde dice. Y es que yo he escuchado por allí. Por eso le digo yo a usted, no se quede con lo que yo le digo, ¿sí? Indague, ¿sí? Una pregunta, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad. ¿Cuál es su verdad? ¿Cuánto sabe de aquí? ¿Cuánto sabe de este libro? Esa es su verdad de usted. Si usted es de una verdad, de un versículo o dos, de un capítulo o dos, su verdad está a medias. ¿Cuánto ha escudriñado, como las vírgenes que están esperando la venida del Señor? ¿Cuánto aceite le ha echado a su lámpara? ¿Sí? Para tener su verdad, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes, no, dice el Señor Jesús les dijo aquí, si ustedes, dice, de cierto os digo que todo el que hace pecado es esclavo del pecado, ¿sí? Porque somos esclavos del pecado hasta que no conocemos qué es el pecado. Tratamos de no ser esclavos del pecado, ¿sí? Nuestra verdad depende de lo que nosotros sabemos. Ahora, algo muy interesante. En base a esto, vamos a empezar a ver por dónde nos lleva la Biblia, por dónde nos transporta, nos guía, y vamos a regresar a nuestro versículo del día de hoy, que está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, dice lo siguiente. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. También leo el versículo 11. Y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Quiero que estén bien atentos aquí. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo pasó esto? ¿Es posible saber cuándo pasó esto? ¿Cuándo pasó esto? Usted va a encontrar comentarios que dicen que eso pasó al principio del mundo, eso pasó antes del Edén, eso pasó en la guerra en el cielo, eso pasó. La Biblia nos dice exactamente cuándo pasó esto. Y nos lo revela con una cantidad enorme de detalles, y no nomás en una parte, en muchas partes del libro. Para esto tenemos que entender que el capítulo 12 de Apocalipsis es uno de los capítulos que más sustancia y detalles de las profecías tienen. ¿Sí? Vamos a ver esto. Fíjense bien. Lo voy a leer, Apocalipsis 12 del 3 hacia adelante. Solamente lo vamos a leer y luego lo vamos a descifrar. Dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo
tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para con Dios y para con su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí sustenten por 1260 días. Y veamos esto. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Leí rápido porque hay demasiadas profecías aquí, pero nos vamos a enfocar en la que lleva el título del día de hoy: el poder y la autoridad de su Cristo. Y notemos esto. Versículo 10 de nuevo. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ahí están las claves que nosotros conocemos, que las hemos leído infinidad de veces, pero ahora las vamos a reunir. ¿Cuándo pasó esto? El ejemplo, vamos a ir descifrando unas cosas. El acusador. Teníamos un acusador que nos acusaba delante de Dios de día y de noche. ¿Quién era ese acusador? Ahí nos dice versículos atrás: ahora ha sido lanzado fuera la serpiente antigua, Diablo, Satanás, el que los acusaba delante de Dios de día y de noche. ¿La Biblia nos habla de eso? Claro que sí. Vayamos a Job, es el ejemplo más sencillo. En la Biblia está lleno de ejemplos, no puedo tocarlos todos, pero voy a tratar de tocar los más conocidos por ustedes. En Job capítulo 1, versículo del 6 al 9, dice así: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también ¿quién? Satanás. Satanás entró al cielo. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás le dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y dijo Jehová a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Versículo 9 y clave. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Lo acusó. Ya sabemos esta historia. ¿Y qué le hizo esa primera vez? Le quitó sus hijos, le quitó su casa, le quitó sus propiedades, le quitó todo. ¿Y se quedó contento Satanás con eso? Veamos lo que dice Job, capítulo 2, ¿sí? Versículo 1. Aconteció, vamos a leer del 1 al 4. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Dice: y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. ¿Quién incitó a Dios para que lo arruinara? ¿Quién lo acusó? ¿Quién acusó a Job? Satanás. ¿Y qué volvió a decir? Pues Satanás no se quedaba lleno. Dice: respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. De nuevo, Satanás es el acusador. No nos vamos a detener en esa historia, porque tenemos que revelar este detalle de Apocalipsis 12. Yo le hago una pregunta a usted: ¿Job vivió antes de Jesús o después de Jesús? Antes. Excelente, quédese con ese detalle. El siguiente ejemplo lo tenemos en el libro de Zacarías. Es Zacarías y Malaquías antes de llegar a Mateo. Vamos a ir a Zacarías. Zacarías capítulo 3. Capítulo 3, versículo del 1. Nada más vamos a leer el 1. ¿Lo tienen? Zacarías capítulo 3, 1. Dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová,
y Satanás estaba a su mano derecha, ¿para qué? ¿Dónde estaba Satanás? Vamos a leer. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Satanás estaba ¿para qué? Acusarlo. Versículo 2 del capítulo 3. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? De nuevo Satanás está listo para acosarlo. Una pregunta: ¿este Josué, que era el sumo sacerdote, es antes de Cristo o después de Cristo? Antes. Y ya estaba ahí Satanás para acosarlo. Vamos a ver otro detalle. Cuando Moisés sube por orden de Dios, sube al monte para ver la tierra prometida, porque Dios le dijo que no iba a entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Le dijo: no vas a entrar, solamente la vas a ver ahí. ¿Qué pasó en el monte con Moisés? Murió en el monte. Inmediatamente después de que murió, ¿qué pasó? El detalle lo tenemos en Judas, también es un libro del Nuevo Testamento, en la epístola de San Judas, ¿sí? En el capítulo 1, versículo 9. Pero, lo voy a leer: pero cuando el arcángel Miguel contendía ¿con quién? Con el diablo, disputando con él por el cuerpo ¿de quién? De Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Qué quería Satanás? El cuerpo de Moisés. Yo le voy a hacer una pregunta y note usted: ¿cuándo vivió Moisés? ¿Antes de Cristo o después de Cristo? Antes de Cristo. La pregunta es, y usted investigue, ¿el cuerpo de Moisés a quién le pertenecía? ¿A Dios o a Satanás? Fíjese lo que voy a decir. El cuerpo por ley le pertenecía a Satanás. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Y qué había hecho Moisés? Muchos dicen que es porque golpeó la piedra, pero eso no es porque Satanás pidió el cuerpo de Moisés. Satanás sabía que en la vida de Moisés había existido un pecado porque él mató a un egipcio. ¿Sí? Y antes de la gracia de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, Moisés no podía ser librado de ese pecado. Estoy hablando en un sentido carnal. Por lo tanto, el cuerpo pertenecía a Satanás. Por eso Satanás fue por el cuerpo de Moisés. Pero el dueño de todo es Dios. Por eso disputaron por él. Y Dios dijo: es mío. No voy a meter a ese tema, es parte de lo que vamos a tocar. Pero la cuestión es: ¿fue antes de Cristo o después de Cristo? Antes. Vamos a ver un ejemplo más cerca todavía, cuando estaba el Señor Jesús. Y vamos a ir a Lucas, al libro de Lucas, capítulo 22. Hoy va a haber mucha Biblia, va a haber mucho, por eso les decía que me sigan, tratar de ser los más atentos que se pueda. Y si me fui rápido, vuelvan a repetir el programa, porque este capítulo 12 de Apocalipsis es un capítulo fascinante de tantos detalles increíbles que tiene. Lucas capítulo 22, versículo del 31 al 34. Esta historia todos ustedes la conocen, pero pocos hemos puesto la atención de un detalle que viene aquí. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido ¿para qué? Zarandearos como a trigo. El Señor Jesús le dijo a Pedro: Satanás te pidió para zarandear como a trigo. Y yo le voy a hacer una pregunta a usted: ¿creen que Dios le dio permiso, sí o no? Sí. Vamos a ver. ¿Qué hizo el Señor por él? Versículo 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Y noten el detalle: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ah, caray,
¿Cómo una vez vuelto? ¿De dónde tenía que volver? ¿De dónde tenía que volver Pedro? Le dijo el Señor Jesús, Pedro, Satanás te pidió para zarandearte. No lo escribió Lucas, así le dije, pero te va a zarandear. Y una vez que te sacude, te tira y te lance al suelo, vas a volver. Ahí hay otra profecía del Señor Jesús. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y vamos al que dice el versículo 36. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también hasta la muerte. Pedro le dijo, no, a mí Satanás no me va a zarandear. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy hasta que tú me niegues, hasta que 3 veces que me conoces. ¿Pasó esto o no? ¿Cuántos no hemos conocido la historia? ¿Sabía el Señor Jesús que Pedro lo iba a negar? Sí sabía. Él ya le había dicho. ¿Sabía nuestro Señor que el diablo lo iba a zarandear? Sí, ¿por qué? Porque Él fue el mismo que lo pidió. ¿Por qué el diablo pidió a Pedro? Yo pregunto, ¿ya había muerto Jesús en la cruz? No, porque el diablo podía entrar y pedir lo que quisiera. Vamos a ver un detalle interesante. ¿Sí? Pedro negó a Jesús, sintió un gran dolor, ya sabemos la historia. Herido se fue y después volvió, pero volvió con una fe más fuerte. No lo derrotó Satanás allí, triunfó un momento, lo zarandeó. Pero gracias a Dios que tenemos a nuestro Dios, a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo, que pide por nosotros para que nuestra fe no falte. Volvamos entonces a regresar al capítulo 12 de Apocalipsis y veamos esto. Tenemos un detalle interesante. Apocalipsis 12 dice así, del 7 al 10. Después de esto, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y de nuevo nuestro versículo clave. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Y nos da la razón, ¿por qué? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Hasta cuándo recibió la autoridad y el poder de su Cristo? Hasta que el acusador no fue lanzado fuera. Ahora no me malentienda. Nuestro Dios y nuestro Padre y su Hijo, el Señor Jesucristo, han sido el Dios y el Rey de Reyes por los siglos de los siglos. Pero antes de la muerte de Cristo, Satanás lo acusó de injusto. Por eso el poder y la autoridad de Cristo estaba en duda. Tanto fue la acusación de Satanás que se trajo a la tercera parte de los ángeles del cielo. Allí lo mismo lo dice en Apocalipsis 12. Se le quedó una cuarta parte a Dios. ¿Cuántos ángeles del cielo pensaban que Dios era injusto? La mayoría. Por eso es este gran misterio de piedad y de pasión y de amor de nuestro Dios. Pero ¿hasta cuándo fue lanzado fuera? Vino el poder y la autoridad de Cristo. Y veamos si la Biblia nos ayuda, ¿verdad? Vamos a ir, el Señor Jesús, vamos a ir a San Juan 18, vamos a ir al capítulo de Juan, vamos a ver que en el Evangelio de Juan, me gusta mucho a mí el Evangelio de Juan porque era del discípulo del amor. Vamos a ir a Juan 18, versículo 34 al 36. Dice así, Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes
te han entregado a mí, ¿qué has hecho? En este momento Jesús está ante Pilato. Y esa es la clave. Respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pregunta, ¿ya había sido crucificado Jesús? No. Pregunta, ¿el mundo era de Jesús? Espero que entienda la pregunta retórica. No. No, porque había alguien que lo reclamaba. Se estaba disputando un derecho de este mundo, no me malentienda. Pero el Señor Jesús dijo aquí, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de aquí, mis seguidores, o sea, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a ustedes. Entonces el mundo no era de Jesús. Ahí mismo en el libro de Juan, vamos a ver, en el libro de San Juan, vamos al capítulo 6, San Juan capítulo 6, ¿sí? Versículo 13 al 15. Dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, ¿qué dijeron? Dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y viene nuestro versículo clave. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo, ¿qué? ¿Qué querían hacer con Jesús? ¿Y qué hizo Jesús? Volvió a retirarse, ¿qué? Al monte solo. ¿Quería Jesús que lo hicieran rey? No. Él venía como salvador del mundo, pero no vino a que lo hicieran rey. ¿El pueblo quería hacerlo rey? Sí. Pilato le dijo a él, ¿eres tú el rey? Él le dijo, ¿soy rey de aquí? No. Él no era el rey. Hay algo interesante. Mateo, capítulo 4. Vayamos ahí. Mucha gente me dice, las tentaciones de Jesús no tienen chiste. Ya quisiera yo que alguno de nosotros hubiéramos estado en esa gran tentación. Y un día yo le pregunté a un hermano, ¿por qué usted dice que no tiene chiste? Dice, mire hermano, fíjese lo que dice el capítulo 4 de Mateo, versículo 8 y 9. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado, ¿qué? Me adorases. A ver, ¿de quién era el mundo? ¿De Dios o del diablo? De Satanás. ¿Para qué le ofrece el mundo? Hay que entender las cosas abiertamente. El mundo siempre ha sido de Dios, pero en ese momento, la autoridad del mundo la reclamaba Satanás. ¿Estamos entendiendo? Pero ahí le dice, todo esto te voy a dar, mira, todo ese mundo, todos estos reinos, todo, si postrado me adorases. Y vamos a ver algo interesante. Vamos a leer Juan, en el mismo libro de Juan, capítulo 12. San Juan 12, 27 al 31. San Juan, vean los detalles hermosos que nos guía la Biblia. San Juan 12, 27 al 31. Estoy en Mateo, discúlpenme. San Juan 12, 27, dice así, ahora está turbada mi alma. Esto lo está hablando el Señor Jesús. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. ¿De qué está triste? De que va a morir. Sabía que iba a morir el Señor Jesús. Y dice, está turbada mi alma. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vi una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí, oído la voz, decía que había sido un trueno, otros decían que un ángel había hablado. Respondiendo Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. ¿Porque qué? 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Antes de que Jesús muriera,
le dijo: ahora ha llegado el juicio de este mundo y es momento de que el príncipe, ¿qué? Sea echado, el príncipe de las tinieblas, el príncipe, vamos a leerlo bien, el príncipe de este mundo sea echado fuera. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Satanás. ¿Se fijan qué interesante cómo se van uniendo los cabos, cómo la Biblia nos va guiando? Debemos que saber cuándo fue esa batalla en el cielo, cuando fue echado Satanás fuera. ¿Sí? Vamos a ver, el versículo 33 del mismo dice: y decía esto, dando a entender de que muerte iba, de que muerte iba a morir. Dando a entender de que él iba a morir, era cuando venía el juicio del mundo y Satanás iba a ser echado fuera. No tenemos solamente ese versículo. Vamos al mismo San Juan, capítulo 14. El capítulo 14 para nosotros es uno de los capítulos más hermosos porque es donde contiene la promesa de Jesús. En el 1 no lo leemos, dice así: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, ya os hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar, ¿sí? Y ya se me anda olvidando, dice: para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Aquí está una promesa muy grande. Cuando el Señor Jesús le está diciendo: ya me voy a ir, pero les voy a preparar un lugar. En este libro de la promesa, en el mismo capítulo 14, veamos lo que dice San Juan 14:30. Jesús se está despidiendo. ¿Qué dice allí? No hablaré ya mucho con vosotros, porque ¿quién viene? Porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. El Señor Jesús les estaba diciendo: me voy a prepararles un lugar, ya no voy a hablar mucho, pero viene alguien. ¿Quién venía? Satanás. O sea, yo ya no voy a hablar con ustedes, pero viene el príncipe de este mundo. Vamos a ver qué dice entonces. Regresamos a nuestra Biblia y vamos a empezar a descifrar. Por eso le dije yo al principio: usted no me cree a mí, usted indague en las Escrituras, ¿sí? Usted indague en las Escrituras y vamos de nuevo a Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7. Del 7 al 10, que es nuestra clave. Después, vamos a leer, desde el 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás. Se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como que naciese. El plan de Satanás fue devorar al hijo tan pronto como naciese. Por eso desde que nació lo quiso matar hasta la cruz. Ese fue el primer plan de Satanás: matarlo, devorar al hijo. Pero veamos la clave. Dice: y ella dio, versículo 5, Apocalipsis 12:5, y ella dio luz un hijo varón. Fíjese cómo está escrito ahí: que regirá. O sea, cuando lo dio a luz, no regía. La mujer dio un hijo varón que regirá, ¿sí? Con vara de hierro a todas las naciones. Y note qué pasó con ese hijo varón. Quiero que ustedes lo lean. ¿Y su hijo qué? Fue arrebatado para con Dios y su trono. Yo le pregunto a usted: ¿cuándo fue arrebatado Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, al trono? ¿Antes de su muerte o después de su muerte? Después de su muerte fue arrebatado. Y eso es lo interesante, porque dice aquí: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar en el cielo para ellos en el cielo. Voy a ir al grano. ¿Cuándo fue esta batalla en el cielo? Después de la muerte de Cristo. No fue antes. Y lo vamos a identificar exactamente cuando el Señor Jesucristo muere, ¿sí? Resucita y va al cielo.
Hubo una batalla en el cielo y hasta entonces Satanás fue lanzado hacia afuera. Leámoslo. Dice aquí, versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Noten, versículo, es nuestro versículo de hoy. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y noten esto, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio, ellos y menospreciaron su vida hasta la muerte. No es verdad que pasó al principio de la historia, no, Satanás fue corrido hasta después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vamos a analizar. Cuando el Señor Jesús, Pilato le dice al Señor Jesús, ¿eres tú rey? ¿Qué le dijo él? No. ¿Quiso ser rey? No. Nunca quiso ser rey. ¿Era el rey? No. ¿Sí? Pero vamos a analizar algo. Vamos a ver ahora, con el mismo libro de Apocalipsis, ahí regrésense poquito, Apocalipsis capítulo 5, versículo del 6 al 14. Dice así, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie, ¿qué? Un cordero inmolado. Note el detalle. Cuando el Señor Jesús va a tomar el rollo, el cordero estaba inmolado. Cuando toma el rollo estaba inmolado. Yo le pregunto, ¿el cordero inmolado ya había muerto? Ya. Y fíjese bien, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando lo hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para todo el linaje, lengua, pueblo y nación. Porque era digno de tomar el sello, porque con su sangre nos redimió, exactamente como dice Apocalipsis versículo 12, 11. Y sigamos leyendo. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Versículo 11. Y miré la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millones, y decían a gran voz, el cordero que fue, ¿qué? Inmolado, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono, o sea, al Padre y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y el 14 dice, y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Cuándo tomó el rollo de la mano? ¿Cuándo tomó el poder? Cuando fue inmolado el cordero. Cuando vamos a hacer recuentos, y fíjense las historias. Cuando el Señor Jesús muere, resucita, noten bien esto, lo viene y lo ven las mujeres, lo vio María, Marta, ¿se recuerdan? Y lo quisieron tocar. ¿Y qué les dijo él? No me toques, porque aún no he subido al Padre, no he subido. Pero después estuvo apareciendo, una vez que subió al Padre y se dio esta guerra, fíjense bien lo que les estoy diciendo, subió al Padre y se dio la guerra. Después él bajó, ¿sí? Vamos a ver qué interesante, vamos a ver si la Biblia menciona si él bajó o no bajó. Estuvo apareciéndose para ellos, pero hay un versículo famosísimo para nosotros. Mateo capítulo 28. Mateo, lo último de Mateo. Para nosotros, porque es una de las misiones de adventistas para llevar el evangelio a todos. Es una de nuestras misiones. Versículo 18. Vamos a leerlo despacito, 28, 18. Y Jesús se acercó. Voy a leer del 17, perdón, para agarrar un poco de contexto.
Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos, ¿qué? Dudaban. 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué les dijo? Por favor, léanlo ustedes. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora Jesús ya no viene y les dice, no, yo ya no. Yo ya no soy el rey. ¿Qué les dice? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué curioso, porque hay más detalles en esta historia. Cuando el Señor vuelve del cielo, les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora ha venido el poder y autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera ¿quién? El acusador, Satanás. ¿Cuándo fue lanzado? ¿Cuándo tuvo su autoridad? En la cruz. ¿Cuándo lo venció nuestro Señor? En la cruz lo venció. Allí lo venció. Si nosotros pudiéramos seguir esta historia, estamos imaginando a Jesús en el monte, diciéndoles, haciendo esta gran encomienda para los discípulos, dice, ahora vayan y hagan discípulos. Si seguimos la historia, ¿qué pasó en esta historia? ¿Recuerdan qué pasó? ¿Qué pasa cuando Él está diciendo eso? ¿Recuerdan? ¿Qué pasa? Si vieron alguna película, si leyeron la Biblia, algo pasa después de que les hace esta encomienda. ¿Qué hace Jesús? Empieza a elevarse. ¿Y a dónde se va? Al cielo. Vamos a ver algo que interesante. Vamos a ver, esta continuación de la historia está en Hechos capítulo 1. Vamos a leer Hechos capítulo 1, versículo 6 hasta el 11. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el tiempo a Israel en este tiempo? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos a las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y note lo que dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tantos que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir. Noten algo que les voy a decir. ¿Cómo se fue Jesús al cielo? ¿Cómo se fue? ¿En qué se fue? En unas nubes. En unas nubes. Sabemos que el Apocalipsis tiene un hermano gemelo que es el libro de Daniel. Vamos a ver qué nos dice Daniel con respecto a esto. Para esto vamos a abrir nuestro libro de Daniel en el capítulo 7. En el capítulo 7 de Daniel, versículo 13 y 14. Dice aquí, miraba yo en visión de la noche, y noten ahí que dice, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta ¿quién? Hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, ¿y qué pasó? Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran, y su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Cuando usted lee aquí, ¿sí? Y dicen, es que ahí en las nubes es la segunda venida. ¿Es la segunda venida? Esa es la primera subida. Interesante, ¿sí? Exactamente lo mismo que nos dice Apocalipsis 5 y exactamente lo mismo que nos dice Apocalipsis 12, es lo mismo que nos dice Daniel 7. ¿Cuándo recibió la autoridad, el poder, según Daniel? Cuando subió en las nubes de los cielos, después de haber sido inmolado.
Y veamos lo que dice ahí. Venía uno como hijo de hombre. Así lo describe Daniel. Por eso el libro de Apocalipsis 12, ya me está ganando el tiempo. Discúlpenme si los traigo un poco mareados, pero era necesario que tomáramos varios temas para tratar de abarcar muchas de las preguntas que tienen los hermanos, pero la Biblia es hermosa. El libro de Apocalipsis 12 es uno de los libros que más pautas de tiempo nos tiene marcados. Lo interesante es que el poder y el dominio de nuestro Dios, voy a cerrar el tema de hoy, vino después de la cruz. ¿Por qué? Porque fue lanzado fuera ¿quién? El acusador, Satanás. Yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Ahora quién tiene el dominio y el poder? Señor Jesús. Satanás, punto y aparte. No es para que lo subestimemos, porque no tenemos lucha más que con sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Pero hay algo muy interesante. Tenemos una promesa y algo, una esperanza. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 8, vamos todos, con esto vamos a hacer el cierre de nuestro tema. Romanos capítulo 8. Romanos, mi Biblia se quiere esconder Romanos, no quiere salir. Hechos, Romanos. Capítulo 8, versículo 28. Al 39 vamos a leer. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y viene, si se fijan ustedes, tiene un signo de interrogación. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y viene una pregunta para ustedes y para mí y para todos los que nos están viendo. La pregunta es, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Yo le pregunto eso en este momento. ¿Quién creen ustedes que va a acusar a los escogidos de Dios? ¿Quién nos va a acusar a usted, a usted, a usted y a mí ante Dios? ¿Quién nos va a acusar? No. Ya no tiene poder Satanás. Me gusta que estén escuchando. Te felicito, mi reina. Ese es el tema. ¿Quién antes nos acusaba? Leamos lo que nos dice. ¿Qué pues diremos a esto? Dice aquí, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y viene la respuesta. Dios es el que ¿qué? Justifica. Ahí no dice, Satanás es el que te va a acusar. Satanás es el que va a decir, el hermano fulano se porta mal. El hermano fulano hace mal esto. El hermano fulano toma coca. El hermano fulano, no, ya Satanás ya no. Sí nos hace caer, pero Satanás está vencido. También eso nos lo dice Apocalipsis 12, Satanás está perdido, él ya sabe que ya está derrotado. Nuestro Señor Jesucristo lo derrotó en la cruz. Veamos entonces qué dice aquí. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el que nos va a condenar? Para no entrar en detalles porque luego la gente se enoja. No, que se va a ir al infierno. No. ¿Quién es el que te va a condenar el día del juicio? Vamos a ver. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo no es el que nos va a juzgar, hermanos. Cristo es el que va a interceder por nosotros.
Y si usted no ha leído, los que van a juzgar son ustedes, porque los libros van a ser abiertos y los 24 ancianos y ustedes van a ser los que van a juzgar, porque el Señor Jesús nunca se ha atrevido a emitir juicio. Lo que nos van a juzgar son nuestras acciones y nuestros actos. Pero hay algo interesante. Sí, podemos tomar ese tipo de cosas, pero vamos a ver, ¿quién es el que nos condenará? Nadie, la respuesta es. ¿Quién nos va a condenar? Nadie. Sus acciones, ¿verdad? No, o sea, pero yo digo en una figura física. Tengo que cerrar mi tema porque ya se va a acabar. Cristo es el que murió, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces dice ahí, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores, ¿por medio de quién? De aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El Señor Jesús es el que nos va a librar. Si Cristo está conmigo, yo sé que yo me equivoco, yo sé que yo peco, yo sé que yo caigo, pero tratando de hacer las cosas, el Señor Jesús dice, yo di mi vida por ti, yo te levanto. Satanás puede llegar y se va a burlar de mí. Ay, sí, tú eres ese el que estás platicando ahí, tú eres un vil pecador. Porque así le gusta a Satanás hacernos. Pero lo que él diga ya no tiene valor. Su palabra de él no tiene valor contra nosotros. San Juan 14:6 dice, leamos lo que dice San Juan 14:6. Es un versículo famosísimo. Qué hermosa es la palabra de Dios. San Juan 14:6. ¿Me ayudan a leerlo todos juntos? Cuando lo tengan me dicen. San Juan 14, estoy en Marcos, discúlpenme. San Juan 14, versículo 6. Me dicen amén cuando lo tengan. Amén. Vamos a leerlo todos juntos. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie iremos al Padre sino por Cristo, por la sangre de Cristo. Leamos lo que decía Apocalipsis 12, ¿sí? 12, 10 y 11. Vamos a ver, se pone hermosa esta profecía. Se pone hermosa la promesa que viene aquí. Apocalipsis 12. Con esto cierro mi tema. Quisiera que hubiera más tiempo, pero no me alcanza. Dice así. Versículo 9 y 10. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido el poder, la salvación, el poder y el reino de nuestro Cristo y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido ¿por medio de qué? Por medio de la sangre del Cordero. Amén. El diablo sabe que está vencido y nos lo menciona ahí. Versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. ¿Por qué? Porque él ya estaba perdido. Pero no solamente tiene esa misión el dragón. Leamos lo que dice el 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer descendencia contra el resto se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿A quiénes? A los que guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesucristo. ¿Sabe con quién tiene guerra Satanás? Satanás ya está vencido, hermano. Ya se venció. Dios ya lo venció. Nuestro Señor Jesucristo ya los venció. Y nuestro Señor Jesucristo nos puso una puerta para el cielo porque Él intercede por nosotros. ¿Pero quedó así? No. Satanás se vino a hacer guerra ¿contra quién? ¿Contra el que se porta mal? Contra el que trata de hacer los mandamientos y la fe
de Jesús. Contra ese tiene su guerra perpetua y lo va a acabar. Sí. Pero anda como león reciente. Pero nosotros sabemos cuáles son sus trampas y lo vamos a evitar. Cierro con estos, hermanos. Dios nos bendiga. Gracias porque nos dio a su Hijo amado. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Amén. El Señor los bendiga.